Hola amigos de Café con Fe, hoy continuando con la enseñanza de las primeras lecciones bíblicas para los nuevos creyentes en Cristo. Hoy vamos a hablar de la lección número 5 y esa tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Lo que separa al cristiano de toda la gente religiosa es su afirmación de poseer por escrito en la Biblia la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. La Biblia es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Los principios, normas y reglamento por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas de la Biblia, la santa palabra de Dios. El propósito de esta lección es que el cristiano aprenda bien los conceptos básicos de la Biblia, que los aplique a su vida diaria y que entienda que los principios bíblicos deben conducirlo en todas las áreas de su caminar con el Señor Jesús. La palabra de Dios está activa en la salvación. En 1 de Pedro 1:23 enseña que el hombre renace, es decir, nace de nuevo, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. En Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. En Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santiago 1:21 establece que la palabra de Dios implantada en el corazón y en la mente puede salvar vuestras almas. El resumen del evangelio que hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, contiene 3 partes. En la primera, el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, fue sepultado. Resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Usted debe creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, su condición y el plan de Dios para la salvación. Hermano, ya que usted es salvo por la palabra de Dios, está la Biblia, es decir, debe ser su guía única e infalible que le enseñará cómo vivir. Veamos el siguiente ejemplo. Casi todos los artículos de los automóviles, las lavadoras, los televisores, los microondas, etcétera, traen un manual de instrucciones que indican cómo deben ser operados. Si alguien no se guía por las instrucciones dadas en el manual, el artículo simplemente no funcionará. Para el cristiano, hermanos, la Biblia es el manual de instrucciones de Dios. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y precisas. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe basarse en el manual de instrucciones de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Hermanos, la palabra de Dios lo equipa para el servicio, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Para ustedes también pueden ver Efesios 6, 10 al 18. La palabra de Dios lo nutre. Podemos ver 1 de Timoteo 4, 6 o 2 de Timoteo 4, 13. Esto se ilustra en la Biblia como el alimento espiritual. Job 23, 12 o Jeremías 15, 16. Es una dieta completa y balanceada. Primero tiene leche, eso nos dice 1 de Pedro 2:2. Segundo, miel también,
Salmos 119, 103, Proverbios 16, 24. También es manzana, Proverbios 25, 11. Pan, nos habla Lucas 4, 4, pan de vida. Agua, Isaías 55, 10 al 11, Efesios 5, 26. Carne o alimento sólido, Hebreos 5, 14. Trigo, Salmos 78, 24. La palabra de Dios, hermanos, lo guarda limpio para agradar a Dios. Ahí podemos mirar Salmos 119, 9 al 11 o Juan 15, 3. ¿Es completamente confiable la Biblia? En la Biblia tenemos la palabra escrita de Dios sin ningún error. Por eso es totalmente confiable y es la más segura en el mundo. El apóstol Pablo afirmó, hermanos, que tenemos también la palabra profética, o sea, la Biblia más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 19. Todas las experiencias, hermanos, emociones y pensamientos del hombre deben ser juzgadas por un estándar infalible y que sea mayor que toda la experiencia, la emoción y el pensamiento, es decir, por la Biblia. Inclusive el universo fue creado por la palabra hablada por Dios. Podemos mirar Génesis 1:3, Salmo 33:6 o Hebreos 11:3. ¿Cómo aprendo la Biblia? El Espíritu de Dios siempre le guiará a usted a toda verdad. Juan 14:26, Juan 16:13 al 15. Hermanos, Dios puede utilizar otros instrumentos para auxiliarle en su aprendizaje de la Biblia. Por ejemplo, hay libros, videos, prédicas, ¿verdad? Pero principalmente la verdad se la revelará a usted el Espíritu Santo. La Biblia se aprende al comparar la Escritura con la Escritura. Usted confíe en el Espíritu de Dios para que le enseñe en vez de confiar en su propia inteligencia natural. Pablo dice que nosotros los cristianos no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual nosotros también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Y por último, les voy a dejar una breve historia de la Biblia. Tiene un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximado de 1400 años. La Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia no hay ni una sola contradicción. El pasaje central de la Biblia es el Salmo 118:8. La palabra central de este versículo es Jehová y el personaje central es Cristo Jesús. Lee este famoso comentario respecto a la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar protegido y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo,
y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del cristiano. Ahí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno reveladas. Cristo es el gran tema, hermanos. Su diseño nuestro bien y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón y guiar los pies. Léela atentamente, frecuentemente en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en la vida, te será abierta en el juicio y será recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo. Preguntas básicas que nos salen. ¿Dónde empezar a leerla? Como recién convertido, hermanos, enfócate primero en aquellos lugares que tratan de tu nueva relación con tu Padre Celestial. El Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, el Salmo 119 y el libro de los Proverbios son muy buenos para empezar. El Evangelio de Juan está escrito para que usted crea en el Señor Jesucristo. Juan 20:31. La primera epístola de Juan se ha escrito para que usted sepa que ya tiene completa la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5:13. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia sobre el amor del hombre por la palabra de Dios. Cuarto, Proverbio nos enseña cómo entender, conocer y recibir la palabra de Dios. Proverbios 1:1-4. ¿Y qué pasará si en la Biblia encuentro algo que yo no entienda? Hermano, no se sienta molesto por ello. Dios se lo revelará en su tiempo cuando usted esté listo. Vea Juan 16:12. Asegúrese de practicar lo que sí entienda. Dios no le hará más de lo que usted pueda recibir. Al poner en práctica las cosas que vaya aprendiendo, Dios le irá enseñando más y más de su palabra. Hermanos, espero que estas pequeñas lecciones bíblicas para los nuevos creyentes los sirvan para irlos llevando por el camino de Dios, hermanos, para que se enamoren de la palabra de Dios. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.